Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Vamos a darle lugar al pastor Iván. Hoy nos va a compartir la palabra del Señor y ya muchos lo conocemos. Le damos la gloria al Señor por su vida. Bien, buenas tardes, bendiciones para todos. Vamos a abrir nuestra Biblia para entrar a la enseñanza, a lo que Dios quiere hablarnos en esta tarde. Abre tu Biblia, por favor, en el libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 44. Y vamos a ver el versículo 3. Isaías 44, versículo 3. ¿Estamos ahí? Tú me dices si ya lo tienes. Bueno, si no lo pudieras encontrar, aquí enfrente lo puedes leer. Dice así la palabra: porque yo derramaré, dice el Señor, agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tus generaciones o sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos. Amén. Como podemos escuchar y como podemos ver, este versículo de la palabra del Señor nos está dando una promesa. Dios hablando una promesa a nuestra vida. Y en dirección a qué es esta promesa. ¿Qué es lo que Dios está prometiendo que va a hacer con cada uno de sus hijos? ¿Qué es lo que dice? Que Él va a traer agua y que Él va a traer, ¿qué más? Ríos. Pero también dice que Él va a traer de su Espíritu Santo y Él estará trayendo su bendición sobre tu descendencia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, es importante que veamos esta promesa y que entendamos lo siguiente. Hay dos palabras importantes en este versículo que yo quiero resaltar y de las cuales yo quiero enseñarte algo. La primera palabra que vemos es que nos está haciendo una referencia de cómo es la condición del hombre o cómo es la condición del corazón del hombre. ¿Y cómo nos está diciendo este versículo? Dice que hay algo que está seco. ¿Que está qué? ¿Sí viene la palabra seco ahí o no viene? ¿Sí la ves ahí o no? Dice, porque yo derramaré agua sobre ¿qué? Sequedal. El sequedal, ¿qué es? Es una tierra que está ¿cómo? Seca. Escuche esto y voltea hacia acá. Quiere decir que no va a dar fruto, que es una tierra como si estuviera muerta. ¿Estamos aquí? Y la siguiente palabra que yo quiero señalarte es ahí mismo en ese versículo, pero dice que hay un tipo de tierra, hay un tipo de corazón o hay un tipo de persona o de vida donde dice que es una tierra árida. ¿Una tierra qué? ¿Qué quiere decir eso? Desértico, desierto. ¿Cuántas veces en nuestra vida, si somos sinceros con Dios, no hemos sentido esa sequedad en nuestro corazón? ¿Cuántas veces, si somos sinceros con Dios, no hemos reconocido delante de Dios que mi vida es como un desierto? Y cuando nos encontramos sin esperanza, cuando nos sentimos lejos, hay una promesa para nosotros. Cuando yo siento mi vida seca, cuando yo siento mi vida que no está dando fruto,
Cuando yo siento mi vida que no tiene ni rumbo, ni dirección, hay una promesa. Hay una promesa que me hace tener esperanza. ¿Cuál es esa promesa? Dice el Señor: si tú te sientes seco, si tú te sientes solo como en un desierto, dice el Señor, yo derramaré sobre de ti agua, y yo derramaré sobre de ti ríos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es lo que Dios promete. Ahora, es muy diferente una promesa a una realidad, ¿sí o no? ¿Cuántas cosas Dios te ha prometido en su palabra que hará contigo? Seguramente algunas de ellas ya se han cumplido en tu vida. Posiblemente haya otras tantas que todavía no. Pero si estamos hablando hoy, en esta tarde, de lo que Dios ha prometido a tu vida, esa promesa está basada en lo que Dios ve en ti como una necesidad para poderla suplir. Yo no sé en este día, en esta tarde, cuál sea tu necesidad, pero Dios la sabe. Y sea cual sea tu necesidad, por la cual hoy también estás aquí y que has terminado de alabar y de adorar al Señor, déjeme decirle algo: Dios va a suplir su necesidad, sea cual sea. Dice que hay agua y que hay ríos para tu vida. Amén, amén. Y usted puede decir: ¿y para qué me va a servir esa agua? Esa agua va directo a su alma, esa agua va directo a su corazón, para que su corazón ya no sea un corazón duro, sino sea un corazón de carne, un corazón sensible, una tierra mojada, una tierra preparada para que cuando sea plantada la semilla, la voluntad de Dios en su vida, usted pueda empezar a dar fruto. ¿Y sabe qué sucede cuando su vida empieza a dar fruto? Dios se agrada de usted. Y dice la palabra en el Evangelio de Juan 15, dice que cuando usted da fruto, Dios lo limpia con agua para que siga dando más fruto en su vida. Si usted no lo sabía, o si usted no lo había entendido, su vida tiene un plan, su vida tiene un propósito. No solamente por casualidad es hijo de Dios, usted es hijo de Dios porque Dios va a usar su vida para dar fruto y para que Dios se glorifique a través de su vida. ¿Cuántos lo creen? Hay promesa de Dios para tu vida. Aquí el punto es que esa promesa que Dios ha dado se haga una realidad en tu vida. Amén, amén. Bien, ahora vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 1, porque ahí me va a hablar de una promesa y del cumplimiento de esa promesa. Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. Juan 1, verso 1. Escuche de qué vamos a hablar en esta tarde. Cómo hacer que las promesas de Dios se hagan realidad en mi vida. De eso vamos a hablar. Amén. Escuche esto. Las promesas de Dios, la palabra de Dios es poder. Amén. ¿Tú crees que la palabra de Dios es poder? Entonces toda palabra de Dios es promesa en tu vida y tiene poder. Y poder, podría pensar, bueno, ¿poder para qué? Para hacer de lo imposible posible. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios tiene poder? ¿Cuántos creen que Dios tiene poder? Hace un momento escuchamos un testimonio ¿de qué? Del poder de Dios. Amén, amén. Hablando de promesa y hablando de poder, mire lo que dice Juan 1, verso 1. En el principio, ¿de qué me habla?
Del principio. ¿De cuál principio? Del principio de la creación. Y si hablamos del principio de la creación, tendríamos que ver el libro de Génesis. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y de qué me habla Génesis capítulo 1, los primeros versículos? ¿Alguien sabe? Me dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, aunque también había tinieblas. Amén, amén. ¿Y qué es lo que me empieza a mostrar el libro de Génesis de la creación y del principio? Me empieza a mostrar cómo Dios empieza a traer un orden y cómo Dios empieza a manifestar el poder, su poder a la creación. ¿Usted sabe cómo Dios manifestó el poder a la creación? Lo hizo a través de su palabra. Lo hizo a través de su voz. Lo hizo a través de lo que Él declaró. ¿Cómo Dios empezó a ordenar? La primera palabra que Dios dijo es: sea la luz. ¿Y qué sucedió? Entraron los de Comisión Federal de Electricidad y trajeron la luz. ¿Pasó eso? No, no pasó eso. Solamente Dios dijo la palabra: sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Dios hablando y el verbo de Dios escuchando. La creación escuchando a Dios y al verbo, donde Dios le decía a la creación con poder: sea luz, y fue luz. Y cada día de la creación, que duró en ordenarse 6 días, la creación estuvo escuchando a Dios y al verbo y las cosas que sucedían. Cada día Dios hizo algo nuevo, algo diferente en la creación. ¿Cuántos días fueron? Y el séptimo día descansó. Por eso estamos viendo Juan 1:1, donde dice: en el principio ¿era qué? Era el verbo. ¿Qué significa el verbo? La palabra. Jesús. Jesús estaba desde el principio de la creación. No lo podías ver, pero la creación lo podía escuchar, y era poder de Dios. Hay muchas cosas que Dios te ha prometido que no las puedes ver, pero que sucederán porque hay poder de Dios. Amén, amén. Amén. Juan 1:1 entonces dice: en el principio era el verbo. El verbo era con Dios, y el verbo, Jesús, era Dios mismo. Amén, amén. Dice la palabra que son 3 los que dan testimonio: el Padre, el Hijo, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Lo que hoy en día mucha gente conoce como la Trinidad, nosotros lo conocemos como la deidad de Dios, el poder de Dios. Un Dios. Amén, amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén. Miren lo que dice el verso 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. ¿Sin qué? Sin el verbo. Escuche esto: para que las cosas sucedan se necesita el verbo. Si tú necesitas que sucedan cosas en tu vida, ¿qué vas a necesitar? Al verbo. ¿Y qué es el verbo? La palabra. ¿Y quién es la palabra? Jesús. Separado de Dios no puedes hacer nada. Dígale al que está a su lado: separado de Dios no puedes hacer nada. Escuche esto: para que las cosas sucedan necesito al verbo. Para que las cosas sucedan necesito la palabra, necesito a Dios en mi vida. Separado de Dios no puedes hacer nada. Amén, amén. ¿En qué versículo me quedé? Verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 4. En Él estaba la vida. ¿Pero de quién me está hablando? Del verbo, ¿verdad?
y de ese verbo que se mencionó desde el principio de la creación. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahora, ¿cómo le está diciendo al verbo? Luz. Le está diciendo que es una ¿qué? Es una luz. ¿A cuántos de nosotros Dios ha sido luz a nuestra vida? Amén. No mismo la palabra dice en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. ¿Qué es el verbo? Luz. ¿Qué es Jesús para mí? Luz. ¿No el mismo Jesús dijo, yo soy la luz del mundo? Sí, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿de quién está hablando cuando se refiere al verbo? De Jesús, de esa luz. Verso 5. La luz en las tinieblas resplandece. ¿Y las tinieblas qué? No prevalecerán contra ella. ¿No qué? No prevalecieron contra ella. A ver, hermano, escuche esto. Yo le pregunto, ¿usted cree que pueda tener comunión la luz con las tinieblas? No. Porque si hay tinieblas, pero hay luz, ¿qué pasa con las tinieblas? Se van, desaparecen, se disipan. Amén, amén. Siguiente versículo. Perdón, nos saltamos. Al versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? Y aquel verbo, ¿cómo dice? ¿Y aquel verbo qué? Fue hecho carne. Ah, voltea hacia acá. Quiere decir que ya no solamente el verbo se escuchaba, sino que ahora el verbo se podía ¿qué? Ver. Entonces ese verbo, esa promesa, ya se había hecho una realidad. ¿Tú has escuchado la palabra de Dios? ¿Has escuchado promesas de Dios basados en la Biblia para tu vida? Y en ese momento tu fe se activa porque dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén, amén. Amén. Pero va a llegar un momento en que ya no solamente será lo que escuchaste, va a llegar un momento que ahora lo estarás viendo. Por algo la Escritura dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Tú amas a Dios. Tú has escuchado a Dios de una o de otra forma. Dios ha hablado a tu vida. Hay esperanza, debes de tener esperanza. Recuerda, la enseñanza es cómo hacer que las promesas de Dios se hagan realidad en mi vida. El verbo que solamente se escuchaba en el principio, años después, cientos, miles de años quizás después, ahora se estaba haciendo realidad ese verbo. ¿En quién se hacía realidad? Verso 14. Y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne. Dejó de ser solamente verbo, dejó de ser solamente la palabra y habitó entre nosotros. ¿Y qué dice? ¿No dice oímos? No, ¿verdad? Habíamos oído de Dios, habíamos oído de su gloria, habíamos oído de su poder. Está bien, la fe viene por el oír. Pero no te conformes solamente con oír, porque Dios te lleva al siguiente paso, que es ahora que lo puedas ver. Nos ponemos felices, nos ponemos contentos cuando Dios nos habla, nos podemos sentir privilegiados. Dios me habló, hubo gozo, hay paz en mi corazón. Pero ¿y al día siguiente? ¿Y a la semana siguiente? ¿Y al mes siguiente? ¿Y al año siguiente? ¿Dónde está esa paz? ¿Dónde está ese gozo? Esa paz y ese gozo debe de permanecer firme hasta que se cumpla esa promesa. Que no solamente pueda ser un oidor, sino un hacedor. Y quiero decirle y adelantarle algo de esta enseñanza y parte de la conclusión. El que cada promesa se haga realidad en mi vida y se haga carne en mi vida
ya no solamente dependerá de Dios, sino dependerá de mí, de cada uno de ustedes. ¿Cuánto le has creído? ¿Cuánto has aguardado? ¿Cuánto has esperado? ¿Cuánta paciencia has tenido? ¿Cuánta fe has tenido para que esa promesa se haga realidad en ti? Para que el verbo se haga carne. Voltea hacia acá. ¿A usted no le parece poderoso que la creación se haya ordenado solamente con la pura palabra de Dios? ¿No le parece poderoso? ¿No le parece poderoso que solamente Dios haya dicho sea la luz y fue la luz? Y escuche esto, y estamos hablando del verbo, de que Dios habló solamente. Ahora imagínense lo que sucede cuando el verbo se hace carne. Sucede esto, lo que estábamos leyendo. ¿Qué dice? Y vimos su gloria. Ya no la oí solamente. ¿Ahora qué? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Amén. Escuche esto, no estoy hablando de sentirla. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios en sus vidas? Bueno, el verbo ha sido preparado y diseñado para manifestar la gloria, su gloria en su vida. Y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre. ¿De quién? Unigénito del Padre. ¿De quién habla? De Jesús, lleno de gracia y lleno de verdad. Hablando de promesa y de realidad, hablando de que el verbo se hace carne, o debe de hacerse carne para poder ver la gloria de Dios. Mire lo que dice Hechos capítulo 1. Antes de ver Hechos 1, voltea a verme un momento. Quiero comentarte algo de esto. Mira, voltea hacia acá. Estamos hablando de ¿qué? Que la promesa se haga realidad en mi vida, ¿verdad? Estamos hablando de que el verbo se haga ¿qué? Carne. ¿Sí o no? Para poder ver la gloria de Dios en mi vida. ¿Sí? Y acuérdate que empezamos viendo una promesa de Dios para nosotros. ¿Sí o no? Ok. Hablando de esa promesa, hablando de la gloria y del poder de Dios en mi vida, ¿alguien sabe cuál fue el primer milagro de Jesús aquí en la tierra? El primer milagro de Jesús aquí en la tierra, en su ministerio. En su ministerio, ¿cuál fue el milagro? Vino. Muy bien, sí. El agua Vino. las convirtió en ¿qué? Vino. Y saben que eso tiene una enseñanza tremenda para nuestras vidas. ¿Saben qué eso significa? El verbo se hace carne. ¿Saben qué eso significa? El verbo va a manifestar su gloria a través de su sangre. ¿Qué indicaciones dio Jesús para que el milagro sucediera? ¿Alguien sabe las indicaciones que dio Jesús? Había tinajas de piedra y la indicación fue: llénenlas de agua. Nosotros somos como esas tinajas de piedra, que estamos vacíos, pero que Dios va a llenarnos ¿de qué? De agua. ¿Y qué quedamos que era el agua? ¿Figura de qué? De la palabra. ¿Ya te has llenado de la palabra? ¿Sí o no? ¿No te has llenado de la palabra? ¿No has escuchado la palabra de Dios? ¿Cuántas prédicas has escuchado en su vida más o menos? ¿Cuántas enseñanzas? Entonces ya está lleno. Ahora, ¿qué cree que hace falta? Que suceda un milagro en su vida.
¿Cuánta promesa tiene dentro de usted? Estoy seguro que ya está lleno, que ya está hasta el tope. ¿Qué cree que hace falta? El milagro de Dios en su vida. ¿Y cuál es ese milagro? Que esa agua se convierta en vino. ¿Cómo va a suceder ese milagro en usted? Hay una parte en la Escritura que dice: no tan solamente sea un oidor, sino también hacedor. Es decir, no te conformes solamente con que haya agua en tu vida. Dice, sino sea un hacedor. Y cuando usted empieza a caminar creyendo lo que Dios habló a su vida a través de la Biblia, en ese momento empieza a suceder el milagro. Hay mucha gente que se queja y puede decir: es que yo nunca he visto un milagro de Dios en su vida. No lo ha visto porque no ha querido. Vea a la persona que esté a su lado y es un milagro de Dios. Póngase en un espejo y véase, y le voy a decir: es un milagro de Dios. Y usted puede decir: ¿y por qué yo soy un milagro de Dios? Porque Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, resucitará. Usted creyó, activó una promesa y se hizo realidad en usted. Y estando usted muerto, ahora usted vive. Es un milagro, es un resucitado de Cristo. Estás vivo y tienes la vida de Cristo. Resucitaste. Dios te trasladó de las tinieblas a su luz. Eres un milagro de Dios. Y Dios quiere que cada día de nuestra vida vivamos en esos milagros, en lo sobrenatural, en el poder de Dios. Que esa agua se pueda convertir en ¿qué? En vino. Dios no quiere que su vida siempre sea insípida. Dios quiere que su vida tenga sabor. Amén, amén. Amén. Hechos capítulo 1. Verso 8. ¿Te dije verso 8? Bueno, vamos a leer antes el verso 4. Amén. Y estando juntos, ¿quiénes estaban juntos? Los discípulos de Jesús. Aquí lo que vamos a empezar a leer es que Jesús ya había resucitado. Jesús vive. Dígale al que está a su lado: Jesús vive. Por si no había llegado la noticia, Jesús vive. Amén. Jesús le habla a sus discípulos durante 40 días y les habla del reino de Dios, que es del poder de Dios. Y dentro de lo que Jesús les habló, les indicó algo importante. Verso 4. Y estando juntos, les mandó, subrayo la palabra juntos y mandó, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, y subrayo la palabra espera, esperasen la promesa del Padre. ¿Esperasen qué? La promesa. Voltea hacia acá. ¿Los discípulos tenían una promesa? Sí. ¿Cuál promesa era? Que iban a recibir al Espíritu Santo después de que Jesús fuera levantado. ¿A dónde? A los cielos. Solo que Jesús se aseguró de algo que tenían que hacer los discípulos para que pudieran recibir esa promesa. ¿Qué les dijo? Número 1, estén juntos. ¿Cómo? Estén juntos. Número 2, esperen. ¿Cuál es el número 2? Esperen. Y déjeme decirle una cosa, voltea hacia acá. ¿A cuántos les gusta esperar? La verdad. A cualquier lugar que llegas donde hay gente
tienes que esperar. ¿Y qué creen? Que no sabemos esperar, porque llegamos y queremos, no sé por qué, pero queremos que nos atiendan ya, aunque haya gente esperando. No sé por qué pasa eso. Pero estamos educados en el mundo a no saber esperar, y eso ha generado en nuestro carácter y en nuestra vida ser impacientes. ¿Ser qué? De tal forma que cuando Dios nos habla y nos da una palabra, una promesa, y no la percibimos, no la vemos, no está en nuestra vida, decimos, ay, seguramente ni fue Dios, fue mi emoción, fue mi carne, porque no sabemos qué esperar. Pero el mismo Jesús le dijo a sus discípulos: esperen, no se muevan, no se vayan. Ya me voy de esta iglesia porque aquí como que Dios no está cumpliendo lo que me está pidiendo, me está diciendo. No, Jesús dijo: hey, no te vayas, hey, espera. Sí, pero es que no me cae muy bien, hermano, y que mejor me voy a caminar. No, Jesús dijo: aprendan a estar juntos. Verso 8. Pero van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? Espíritu Santo. Y me van a ser testigos entonces en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta dónde? Al último de la tierra. ¿Quieres saber qué hicieron los discípulos después de esto? Mire lo que dice, por favor. Verso 12. Entonces volvieron, ¿a dónde dice? Jerusalén. ¿A dónde? Jerusalén. ¿Y qué les había dicho Jesús? Esperaran. Que no se movieran, ¿de dónde? De Jerusalén, porque ahí iban a esperar, iban a recibir ¿qué? La promesa. Entonces, ¿estaban obedeciendo? Sí. ¿En dónde estaban? En Jerusalén, donde Jesús les había dicho que esperasen. ¿En dónde estaban? Jerusalén. Verso 12. Verso 13. Y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomeo, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo el Feo, y Simón el Celote. Y Judas, hermano de ¿quién? Todos estos, verso 14, ponga atención. Verso 14. Todos estos, ¿qué hacían? Perseveraban. ¿Qué hacían? Perseveraban. Estaban obedeciendo a Jesús. ¿Por qué le estaban obedeciendo? Porque habían creído lo que Jesús les dijo. Que para que la promesa se cumpliese, ellos tenían que estar como juntos. Que tenían que aprender a esperar y a tener paciencia. Ahora vemos en el versículo 14, Jesús ya no estaba con ellos, pero había algo que estaba en ellos, su promesa. Y el verso 14, mira lo que dice: todos estos perseveraban unánimes. ¿En qué? ¿En qué? En oración. Clave, esto es clave y esto es parte de la conclusión de esta enseñanza. ¿Qué necesito para que las promesas de Dios se cumplan en mi vida? Número 1, aprender a esperar. Número 2, y yo creo que es el más importante, creerle a Dios. Amén. Número 3, obedecer. Número 4, aprender a estar juntos. Número 5, más importante que aprender a estar juntos, a tener unidad. Número 6, ¿lo está apuntando? Perseverancia. Porque como que esa palabra no la escuchamos, o si la escuchamos la pasamos rápido.
porque son palabras que no nos gustan. ¿Cuáles? Paciencia y perseverancia. Si no me gusta la paciencia, mucho menos me va a gustar la perseverancia. Pero es algo que el Hijo de Dios necesita tener en su vida para que las promesas se cumplan. Paciencia y perseverante. ¿Qué es perseverar? Que si no me salió a la primera, me va a salir a la segunda. Y si no me salió a la segunda, me va a salir a la tercera, a la cuarta y a la quinta. Pero no me voy a rendir hasta que lo haga. Y muchos de nosotros, ¿qué hacemos? Desafortunadamente, nos rendimos, nos decepcionamos, nos desanimamos y dejamos caer la palabra y la promesa que debemos de sostener en paciencia y en perseverancia, pase lo que pase. Mi posición debe de ser mantener firme la palabra de Dios. Amén. Miren lo que sigue diciendo. Perseveraban unánimes en oración y ruego. Amén, amén. Se me estaba pasando un punto muy importante para que la promesa se cumpla. Necesita orar. Díganle al que está a su lado, necesitamos orar. Las cosas no pasan. Díganle, las cosas no pasan por arte mágica. Necesito orar. Mire, voltea hacia acá. Ya no le diga eso, voltea hacia acá. Véame por favor. La pregunta del millón: ¿por qué necesito orar? Muchas veces queremos o creemos que necesito orar para que Dios me bendiga. No, Dios ya lo bendijo. Necesita orar para conocer a Dios. Y conociendo a Dios va a conocer su voluntad. Amén, amén. ¿Cuánta gente que ya conoce a Dios, que es cristiano, escucha esto, se ha conformado solamente con buscar la mano de Dios en su vida? Hay mucho. Tú no te acostumbres, tú no te conformes solamente con ver la mano de Dios en tu vida, porque hay algo mejor. Ve la cara de Dios, vea el rostro de Dios. Usted puede estar cara a cara con Dios. Conozca a Dios. Conozca a Dios no por lo que le pueda dar. Conozca a Dios porque necesita a Dios en su vida. Amén, amén. No busque solamente la bendición y el milagro. Busque al hacedor de la bendición y del milagro, que es Dios. Amén. Ya me tocaron el timbre. Pero sí, ya voy a terminar. Miren lo que dice Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos como, no lo escucho, estaban todos como, ¿cómo estaban los discípulos? ¿Y qué más? Mire, podemos estar juntos como ahorita, pero no me garantiza que tenga unidad. Pero aquí estaban juntos y había unidad. ¿Quiénes estaban juntos y en armonía? Los discípulos. ¿Qué quiere decir ese versículo? Escuche esto. Estaban perseverando. No se cansaban de orar. No se cansaban de conocer a Dios. No se cansaban de conocerse uno a otro con su hermano. A ver, ¿usted sabe cómo se llama la persona que tiene atrás o adelante de usted? A ver, ¿quién dice que sí? Levante su mano. Pues sí, porque es tu papá, mucho sea que no sepas cómo se llama tu papá o tu mamá, ¿verdad? Pero yo quiero decirle algo.
El que está adelante, atrás, a su izquierda o a su derecha, no se llama hermano. Ese no es su nombre. Tiene un nombre, por algo su papá y su mamá se quebraron el coco para ponerle un nombre. A Calixto, díganle Calixto. ¿Dónde está el Calixto? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, negro? ¿Qué? Hermano, sí somos hermanos de Cristo. Somos comprados con un precio y pertenecemos a la misma familia, pero ese hermano tiene un nombre. Esfuércese un poquito por conocer su nombre. Si no conoce su nombre, dígale, pregúntele cómo se llama. Mucho sería que se llama hermano. Allá en Tepito nos llevamos una sorpresa que había uno que se llamaba primo. ¿Cómo te llamas, primo? Oh, ya en serio. No, me llamo primo. No eres mi primo, no, pero sí soy primo. Oh, ¿eres primo hermano? Unidad, armonía, estar juntos, perseverar. Dice, estaban unánimes juntos. ¿Y qué estaban haciendo? Verso 2. Perdón, en el verso 1, Hechos 2:1. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes. ¿Y cómo? Juntos. Verso 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban reunidos o sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. El Verbo se hizo carne, el agua se convirtió en vino. La promesa de Jesús a los discípulos ya se estaba cumpliendo. La promesa del Espíritu Santo. ¿Cómo se cumplió? ¿Cómo se cumple esa promesa? Unidad, juntos, perseverar, ser pacientes, orar. Hay un versículo que me encanta y cuando yo enseño esto lo tengo que volver a decir. Creo que es el verso 2, donde dice, y de repente, ¿cómo dice? ¿A qué te suena cuando escuchas la palabra de repente? Como que un accidente, como que, ay, mira, ya está lloviendo. ¿El qué? Y de repente que me agarra el temblor en el baño. De repente. Escuche esto. En Dios y en su palabra, el de repente no es un accidente. El de repente no es una casualidad. El de repente es una promesa que ya se está cumpliendo en su vida. Usted provoca el de repente de Dios en su vida. Y de repente, pastor, ¿qué cree que me pasó? Que Dios me respondió. ¿Y por qué le respondió? Porque estuve orando, porque estuve conociendo más a Dios, porque supe ser paciente, porque supe perseverar, porque no me rendí. Amén. Que el de repente de Dios venga sobre ti en el nombre de Jesús. ¿Qué estás esperando? Escuche, ¿qué está esperando en su vida? ¿Hay algo que estás esperando que pase en tu vida, en tu familia, en tu hogar? ¿Qué estás esperando? Lo que estés esperando provoca el de repente de Dios. ¿Cuántos quieren provocar el de repente de Dios en sus vidas? Escuche esto, con esto termino. Aunque con lo que voy a terminar es toda una predicación, pero lo voy a sintetizar. Pedro, uno de los discípulos que aprendieron a esperar y que vieron el de repente de Dios en su vida y que recibieron la llenura del Espíritu Santo, Pedro se levanta y empieza a anunciar el Evangelio.
y se convierte en 3,000 personas, después se convierte en 5,000 personas a Cristo, 8,000 personas de un jalón, porque el poder de Dios ya estaba en su vida, porque el Verbo se había hecho carne y estaban viendo la gloria de Dios en su vida, porque ya no solamente era agua, sino que ahora el agua se había convertido en vino. ¿Qué hemos hecho? Escucha esto. Te pregunto, ¿qué hemos hecho después de que hemos recibido una bendición de Dios? ¿Qué has hecho después de que has recibido una promesa cumplida en tu vida? ¿Qué has hecho? Muchos se olvidan. Muchos se olvidan. ¿Sabe qué hizo Pedro y Juan? Juan, otro de los discípulos que estaban ahí. Miren lo que dice Hechos. Capítulo 3. Versículo 1. Pedro y Juan, se dice así, ¿verdad? Pedro y Juan subían cada quien por su lado. ¿Cómo? ¿Cuántas veces has escuchado y has leído en esta predicación la palabra juntos? Varias, ¿verdad? ¿Cómo seguía Pedro y Juan? Juntos, porque sabían que esa era la clave para que las cosas sucedieran. Amén. Amén. Estar juntos, perseverar, estar juntos. Pedro y Juan subían juntos. ¿A dónde? ¿A dónde? Templo. A un templo. ¿Y qué iban a hacer en el templo? Orar. Oigan, pero ya habían recibido la promesa donde Jesús les dijo que tenían que esperar y ser pacientes y estar juntos. Por mucho tiempo estuvieron orando para que la promesa se cumpliese, y ya la promesa se cumplió. ¿Y qué siguió haciendo Pedro y Juan? ¿Siguieron qué? Orando. ¿Por qué cree que siguieron orando? A pesar de que ya habían recibido su promesa. Porque ellos querían seguir conociendo al hacedor de milagros. No se conformaron con recibir su milagro y ay, gracias Dios, ahí nos vemos, ¿no? Le voy a decir esto: estaban enamorados de Dios. Y una persona que se enamora de alguien todo el tiempo quiere estar de muégano y de chicle pegado con la persona. ¿Sí o no? Acuérdese, acuérdese. Enamórese de Dios. Mire, ¿cómo empezamos esta predicación? ¿Se acuerdan? Una tierra seca, una tierra desértica. Es una tierra que necesita a Dios. Y cuando esa tierra reconoce su estado y busca a Dios, Dios tiene una respuesta. Dios le dice: para usted hay agua y para usted hay ríos. Por fin puedo descansar, por fin puedo reposar, por fin puedo respirar, por fin puedo sentirme con vida, por fin puedo sentir que tengo esperanza y que tengo Dios. Y Dios le va a responder esto: no solo para ti, sino para tu descendencia habrá bendición y llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos de aquí tenemos hijos? ¿Cuántos quieren ver a sus hijos enamorados de Dios? Que oran y que buscan a Dios. Eso no sucede por arte mágica, es más, ni porque digamos amén. ¿Sabe cómo sucede eso? Cuando usted lo hace. Cuando usted dobla sus rodillas. Cuando usted ora, sus hijos lo van a ver. Amén.
pasó ahí con Pedro y con Juan? Retomando. Pedro y Juan subían juntos al templo a orar. A la hora novena, a la hora de la oración. Hay que tener una hora para orar. Dice la palabra que hay tiempo para todo. Tenga un tiempo, dedíquele un tiempo a Dios para orar. Amén, amén. ¿Y qué sigue diciendo? Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Mi hermano, todo eso es una enseñanza tremenda, tremenda. No lo podemos ver por tiempo, pero seguramente en otra ocasión lo veremos. Mira lo que dice el versículo 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese ¿qué? Siguiente versículo. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Sí. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Adelante. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué pasó en el verso 7? Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. 8. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Voltea hacia acá. ¿Qué sucedió con Pedro y Juan? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Un qué? Un milagro. Si usted ha recibido milagros de Dios en su vida, si usted mismo sabe que es un milagro de Dios, entonces tiene toda la capacidad para hacer milagros. Escuche esto: no en su nombre, no en mi nombre. ¿Qué hizo Pedro y Juan? En el nombre de Jesús. Escuche esto: no cualquiera puede usar el nombre de Jesús, y menos si no lo conoce. Imagínense que haya alguien que diga: vengo en nombre del pastor Iván porque él me dijo que le prestara tanto dinero, y ni me conoce, pero ahí van usando el nombre de alguien. Usted va a usar el nombre de aquella persona que conoce. Amén, amén. Y Pedro le dijo: no tengo oro y plata. Le voy a decir una cosa: sí tenía. Pero él sabía, Pedro sabía, que ese hombre necesitaba algo más que oro y plata. Necesitaba un milagro en su vida, que ni el oro ni la plata se lo podían dar. Y Pedro, fijando los ojos en él, le dijo: míranos. No tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te lo doy, recíbelo en el nombre de Jesús. ¿Qué tenía Pedro? ¿Qué era lo que él tenía en su vida? ¿Qué tenía en su vida? Lo que tú me respondas es lo que tú tienes. Es lo que tú tienes. Lo que tú respondas es lo que tú tienes. ¿Y cuántas veces hemos dicho: no, pues yo cómo le iba a ayudar? No, pues yo cómo lo iba a hacer. ¿Cómo que cómo? ¿A quién tienes? ¿A quién conoces? ¿Quién eres? Entonces no te puedes limitar, no te puedes conformar. ¿Cuál fue el milagro? Ese cojo se levantó y pudo entrar al templo. Tú puedes provocar en la vida de las personas, después de que conoces a Dios, que la gente no se quede solamente como una espectadora, sino que entre a la gloria de Dios. Que la gente no solamente sea una oidora, sino una hacedora, y entre al templo para alabar y adorar y ser de testimonio a Dios. La promesa de Jesús se había cumplido. Les dijo: van a recibir poder del Espíritu Santo y me van a hacer testimonio.
Pedro y Juan estaban siendo testimonio. ¿Qué esperamos para ser testimonio? Que la promesa se cumpla, puede ser. ¿Y qué necesita para que la promesa se cumpla? Lo acabamos de ver. Amén, amén. ¿Cuántos quieren ese milagro en su vida? Póngase de pie, por favor.